A ver, chicos, entonces, a ver, nos dicen que se está realizando un evento. Para esto tiene información sobre la cantidad de hielo y población de diversas especies durante los años 2009 y 2019. Esa información pues está en un archivo con el siguiente formato. Ya. Entonces, este es el formato del archivo. Número de filas, número de columnas y luego viene una cabecera, una estructura. A ver, como un ejemplo sería 22 va a ser el número de filas, 14 va a ser el número de columnas. Y luego viene la cabecera que les mencioné, ¿no? Año, fila, columna, hielo, especie. Y aquí está toda la misma cabecera. Y después de esta cabecera, todas las líneas que están aquí abajo, todas las líneas que están aquí abajo van a tener esa misma estructura. Es decir, año es 2009, la fila es la número 14, la columna es la número 8, hielo puede ser 0 o 1, en este caso es 1, y la especie es la número 9. ¿Sí? Entonces, las dos primeras líneas tienen la cantidad de filas y la cantidad de columnas. A partir de la tercera línea, todas las que están aquí van a respetar esta cabecera, la estructura de esta cabecera. Ya, entonces me dice simplemente las siguientes funciones. La primera es crear matriz. Esta función recibe el nombre de un archivo, supongo que con esta estructura, ¿no? Eh, y retorna una tupla que contiene las siguientes cuatro matrices. Es decir, a partir de la información de este archivo, yo tengo que construir estas cuatro matrices. Dos matrices que corresponden a la cantidad de hielo y dos matrices que corresponden a las especies de animales. ¿Sí? Aquí nos dicen, en las matrices de hielo, cada valor 1 en una celda representa la presencia de hielo. Es decir, si aquí hay un número 1, significa que hay hielo. Y si hay un número 0, significa que no hay hielo en esa celda. En las matrices de especies, cada celda representa la presencia de un animal de una especie dependiendo de una cierta codificación. Por ejemplo, si en esta matriz yo me encuentro el número 4 aquí en la posición 00, vamos a ver, el número 4 corresponde a una foca. Es decir, esta matriz de especies animales contiene los códigos de las especies. En cada celda contiene los códigos de las especies. ¿Sí? ¿Qué más me dice? Para el resto del examen considero lo siguiente. Las matrices pueden ser divididas en cuadrantes, cuatro subregiones de igual tamaño, llamadas Q1, Q2, Q3 y Q4, como se muestra abajo. A ver, si yo tengo esta matriz, yo esta matriz la puedo dividir en cuatro cuadrantes. Este es el primer cuadrante, cuadrante 2, 3 y 4. Esos cuatro cuadrantes van a tener las mismas dimensiones. ¿Sí? ¿Qué más? Asuma que existen las siguientes funciones, es decir, yo ya tengo implementadas estas dos funciones que están aquí. La primera función es cuadrantes y recibe una matriz que va a devolver una tupla con los cuadrantes de la matriz, es decir, retorna Q1, Q2, Q3 y Q4, que son a su vez matrices de NumPy. Entonces, miren, la función cuadrantes lo que hace es recibir una matriz cualquiera, pero obviamente esa matriz tiene que ser cuadrada, ¿ya? Después de recibir esa matriz, ¿qué va a devolver estas secciones? Este primer cuadrante, este segundo cuadrante, tercero y cuarto. ¿Sí? Como son slicing de una matriz, ¿qué van a hacer esos cuadrantes? Otras matrices. Aquí lo podemos ver. La función cuadrantes recibe una matriz y te retorna los cuatro cuadrantes de esa matriz, que a su vez cada uno de ellos también son matrices. ¿Ya? Pero esta función ya la tienen implementada. Luego, población especie, que recibe la matriz de animales, es decir, una matriz con esta estructura, y el código de una especie. La función retorna una tupla con la cantidad de animales de esa especie para cada uno de los cuadrantes. La tupla tendrá el siguiente formato. P1, población del cuadrante 1, población del cuadrante 2, población del cuadrante 3, etc. Por ejemplo, si yo recibo esta matriz de especies del 2019, aquí no, yo recibo esa matriz de animales y aparte recibo una de esas especies, supongamos que es la especie número 4. Entonces, ¿qué va a devolver esta función? Primero, va a separar esta matriz de especies en los cuatro cuadrantes.
Y después de tener esos cuadrantes, ¿qué va a retornar? La cantidad de veces que está repetido esa especie en cada uno de esos cuadrantes. Por ejemplo, si la especie era la número 4, entonces va a contar cuántos números 4 hay en este cuadrante. Luego, cuántos números 4 hay en el de acá y así para cada uno de los cuadrantes. Y eso es lo que retorna. ¿Sí? Retorna una tupla con la población del cuadrante 1, del 2, 3 y 4 para la especie que yo recibo como parámetro. ¿Ok? Entonces, estas funciones ya están implementadas. Simplemente tengo que entender lo que hacen. No las debo implementar, aquí ya se las dan. Bueno, obviamente en el examen no se las daban, sino que les decían que asuman que ya las tienen, ¿no? Pero aquí ya están implementadas. ¿Sí? Esto de aquí tenemos que asumir que ya existe, pero la que sí debemos crear es la función crear matriz. ¿Ok? Entonces concentrémonos primero en esta parte, que me fui un poco de largo leyendo esto. Pero lo primero que hay que hacer en este momento es crear la función, definir la función crear matriz. ¿Ya? Como habíamos dicho, esta función recibe el nombre de un archivo. Ok, ¿qué sería lo primero que tendríamos que hacer, chicos? Confirmen. ¿Qué harían? Recuerden, lo que recibimos es el nombre de un archivo que tiene esta estructura, ¿no? Entonces, si recibo el nombre de un archivo, lo más probable es que yo necesite extraer datos de ese archivo, ¿no? Entonces, lo primero que debería hacer es abrir el archivo. File, Open, nombre de archivo. Recuerden que si ustedes no especifican el modo en el que se abre un archivo, por defecto se abre en modo lectura. Un segundo. Bueno, entonces aquí se abre en modo lectura. Ahora, cuando yo abro un archivo, ¿qué se genera? Dos cosas, un puntero y un fichero. El fichero es lo que se va a almacenar en esta variable y es lo que me va a permitir manipular el archivo. El puntero es como si fuera un mouse. Ese puntero se ubica en la primera línea de nuestro archivo cuando recién lo abrimos. Ahora, ¿esta línea tiene información que me interesa? Sí, porque dado la estructura del archivo que me habían mencionado, esa primera línea contiene el número de filas. Entonces yo necesito esa cantidad de filas. ¿Qué hago? File.readLine, leo la línea en la que se ubica mi puntero y le aplico a esa línea un strip. ¿Por qué le debo aplicar un strip? Porque actualmente, si yo leo esa línea del archivo, estaría retornando este string. Recuerden que todo lo que sacan de un archivo es un string, pero al final va a tener un salto de línea. ¿Sí? Y ese salto de línea no lo quiero, entonces por eso le aplico el strip. Con el strip ya borro ese salto de línea. Y ahora, como esa cantidad de filas, lo común es que yo lo vaya a querer tener en entero, le aplico un int. ¿Sí? Int. Y ya está. Ahí ya tengo la cantidad de filas. Y lo mismo voy a hacer, pero para la cantidad de columnas. Ahora, recuerden que readLine, bueno, desde el Open, cuando nosotros abrimos nuestro puntero, es decir, nuestro mouse, se ubica en la primera línea. Entonces, aquí aplicamos un readLine. Ese readLine, como habíamos mencionado, lee la línea, pero también hace que el puntero cambie a la siguiente línea. Entonces, si yo aplico un readLine aquí, me va a devolver esta línea de aquí, la segunda. ¿Sí? Y como apliqué un readLine, cambia a la siguiente. Entonces, a partir de aquí, ¿cuál es la posición de mi puntero? La línea número 3, es decir, la que contiene la cabecera. ¿Ya? Pero esta cabecera no me va a aportar información, simplemente me da la estructura de todas las líneas que vienen acá. Entonces, como no me aporta información, aplico un nuevo readLine, pero no guardo nada en una variable, sino que simplemente lo dejo ahí. ¿Sí? Esa información pues se va a retornar, pero no la voy a almacenar. Ahora sí, cambio a la siguiente línea y a partir de aquí todas las líneas me aportan información. Entonces, ¿qué debería hacer? Aplicar un for. Para cada línea en mi archivo, ¿cuál es la primera función que debería aplicar? A ver, ¿qué función aplico a cada línea de mi archivo? Un split, Antes del split. un strip. Ujú.
Recuerden, siempre tienen que aplicar un strip. Después del strip, un split. ¿Sí? ¿Cuál es el separador en este caso? La coma, ¿no? Separador es la coma. Fácil. Listo. Vamos a ver qué es lo que nos va a retornar esto. Vamos a ver la estructura de cada una de estas líneas. Entonces, llamo a la función Ártico, creo que era. Ártico. Déjame ver el nombre. Aquí está. Ya, ahí. Sí, voy a probar mi función para ver la estructura de cada una de estas líneas. Ya he aplicado un strip y un split. ¿Sí? Entonces, al yo aplicar un strip y después un split, obviamente, cuando yo aplico un split, esto me va a dar una lista, ¿sí o no? Entonces, actualmente, mi línea tiene la siguiente estructura. Una lista con esos elementos. Y como ustedes pueden ver, todas las líneas tienen la misma cantidad de elementos. Cuando es así, yo puedo aplicar una asignación múltiple. ¿Cuál es el primer elemento de cada lista? Un año. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente elemento? No lo sé. ¿Cómo puedo saber? Con la cabecera. Primero es el año, después una fila. Fila, luego una columna, luego hielo y especie. Hielo, especie. ¿Ya? De esa forma, los elementos que están en esta lista, por ejemplo, el 2009, se asigna a la variable year. Luego el número 0 a la variable fila, el número 9 a columna, 1 a especie, perdón, 1 a hielo y 5 a especie. Pero recuerden que todos estos datos son strings, así como lo están viendo, no son strings. Entonces, la fila obviamente no me conviene que sea un string, debería ser un entero. Asimismo la columna. Hielo y especie. Ya, a ver, he avanzado creo que muy rápido, pero chicos, hasta aquí todo bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Se perdieron? Exacto. Sí, ya lo vamos a aplicar. Ya, a ver, pregunta chicos. Esta cantidad de filas que me daban al inicio, es decir, lo que yo tengo aquí, filas y columnas, ¿a qué creen que se refiere? ¿A la cantidad de filas y columnas de quién? De la matriz. Pero recuerden que yo no tengo que crear una única matriz. ¿Cuántas matrices debo crear? Cuatro. ¿Sí o no? Dos para la cantidad de hielo y dos para la cantidad de especies. ¿Sí? Entonces vamos a crear eh, matriz de especie del 2000. Disculpa, Durante los años 2019. al año no lo conviertes en int, en entero. El año. Aquí. Sí. Depende. O sea, ya ahorita vamos a ver. Se puede. Si quiere lo puede convertir, pero no es necesario. Lo puede trabajar también con string. Los datos usted lo convierte a entero, decimal o string, dependiendo del uso que le vayas a dar. Entonces, por ejemplo, fila, columna, hielo y especie, le voy a dar un tratamiento como entero, es decir, lo voy a necesitar usar como un entero. Pero para el año vamos a ver que lo puedo trabajar como entero, como string, y me va a dar igual. ¿Ya? Pero, un momento. Ahora, aquí, estoy confundido. A ver, esto de aquí creo que contenía solo el 2009 y 2019, ¿verdad? Ajá, 2009 y 2019. Aquí me equivoqué en la imagen, debía haber dicho 2009 y 2019. Bueno, hagan caso omiso a la imagen, simplemente recuerden 2009 y 2019. 2009, 2019. Ya, entonces, matriz de especies del 2009 será np.ceros de filas, columnas. Y esto mismo lo voy a aplicar para cada una de las matrices. Es decir, la matriz de especies del 2019, matriz de hielo del 2009
va a ser lo mismo. Todas tienen la misma longitud, las mismas dimensiones. Y la matriz de hielo del 2019. ¿Ya? Ahí acabo de crear 4 matrices. Todas tienen las mismas dimensiones, es decir, la misma cantidad de filas y columnas. Y cada una va a almacenar distintos datos. Es decir, este de aquí es para las especies del 2009, 2019, hielo del 2009 y hielo del 2019. Ya tengo 4 matrices vacías. Bueno, llenas de ceros. Ahora, ¿cómo puedo llenar la información de estas matrices? ¿De dónde saco esos datos? Del archivo, por eso lo estamos recorriendo, ¿sí o no? Ahora, ¿qué hago con estas variables que tengo aquí? ¿Qué puedo hacer? A ver, ¿cómo sé en dónde tengo que colocar este número 1 y este número 5? Es decir, ¿dónde coloco ese número de hielo y el número de especie en cada una de estas matrices? ¿Cómo sé en cuál y en qué posiciones colocarlo? Vamos, ¿cómo sería? Con la fila y columnas de la línea, sí. Así es, ¿no? Sí, miren, fila y columna es lo que me dicen la posición de estos valores en las matrices. Pero yo tengo 4 matrices. ¿Cómo sé en dónde colocar cada una de ellas? ¿De quién depende? Un if, exacto. Debería ser algún condicional. Si el año, si el año es 2009, ok, voy a trabajar con las matrices del 2009, es decir, matriz de especies del 2009 y la matriz de hielo del 2009. Caso contrario, ¿con quiénes voy a trabajar? Con la matriz de especies del 2019 y la matriz de hielo del 2019. ¿Ya? Por eso es que el año, si quería, lo podía hacer int, y si no, pues lo puedo trabajar con string. No hay problema. Ahora, a esta matriz de especies, yo voy a acceder a un elemento de ella, al elemento que está en la fila y en la columna de esta línea, ¿no? Fila, coma, columna. Y ahí voy a colocar la especie que acabo de encontrar. Lo mismo, fila, coma, columna, y coloco el hielo, ¿sí? Y lo mismo acá, fila, columna, coloco la especie, fila, columna, y aquí debería colocar el hielo. Y ya estaría. Después de este for, recuerden, el archivo se lo debería cerrar después de este for. ¿Por qué? Porque este for se va a encargar de llenar cada una de estas matrices con información. He visto que cometen siempre el mismo error, que colocan file.close dentro de este for. ¿Y qué sucede? En la primera iteración lee todas estas líneas y cierra el archivo. Entonces, como cierra el archivo, en la siguiente iteración ya no se va a poder. ¿Por qué? Porque este fichero ya está cerrado. Ya no permite el flujo de información. ¿Ya? Entonces recuerden, este file debería cerrarse después del for. ¿Sí? Una vez termina el ciclo, ok, cierra el archivo y retorna lo que es retornar, que es las matrices de hielo de cada año y las matrices de especies de cada año. ¿Ya? Y ahí estaría la primera función. ¿Sí? Lo podemos comprobar. Vamos a llamar acá matriz de hielo del 2009, coma, matriz de hielo del 2019, coma, matriz de especie 2009, matriz de especies del 2019. Va a ser igual a crear matriz y le paso el nombre del archivo que era Ártico, lo que está aquí. ¿Sí? Y ahí vamos a imprimir, a ver, matriz de hielo del 2009 y voy a imprimir la matriz de especies de ese mismo año.
Y ahí estaría. Pero si se dan cuenta que me los está mostrando como flotante. Pero yo aquí en los dibujos veo que las matrices deberían ser enteros. Entonces, ¿cómo puedo hacer para solucionar ese tema, chicos? Ponente type, así es, puedo decir aquí, coma, int, y ya está. O también puedo especificar el de type. De type igual int. Es decir, el tipo de datos de estas matrices va a ser entero. Por defecto se crea una matriz de ceros flotantes. ¿Ya? Entonces si hago eso y ejecuto, ahí ya me muestra las matrices con valores enteros. ¿Sí? Listo. Y ahí ya tenemos las matrices. Solo imprimí dos, pero recuerden que yo retorné cuatro. ¿Ya? A ver, chicos, ¿tienen alguna duda con respecto a esta primera función? ¿Todo bien? ¿Sí? A ver. Vicio. Desde este if. ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema ahí, Andrea? Pero si no entendiste algo, trata de detenerme en el momento. No me dejes avanzar. A ver, Andrea, mira. Yo tengo la línea, ¿no? Cada línea en mi archivo tiene esta estructura. Año, fila, columna, cantidad de hielo y el número de la especie. Entonces, para esta línea tiene estos elementos. 2009-0915. ¿Qué significa cada uno? 2009 es el año. El número 0 es la fila y el número 9 es la columna. Fila, columna es la posición de una celda. Por ejemplo, si tienes esta matriz de aquí, fila y columna te va a decir en la fila, en este caso 0, fila 0, y en la columna 9, fila 0, columna 9, bueno, puede estar por aquí. A esa celda se está haciendo referencia, ¿sí? Fila, columna te hace referencia siempre a una celda. Luego, hielo es un valor entre 0 y 1, que 1 significa que hay hielo y 0 significa que no hay hielo. El número 5 que está aquí es un código de una especie. ¿Ya? Estos dos valores que están aquí, hielo y especie, son los que deberían ir en las matrices de especies y en las matrices de hielo, respectivamente. Ahora, ya saqué todos esos datos y los tengo transformados en su tipo de dato adecuado. ¿Por qué hago este condicional? Porque yo tengo que ver en qué matrices, o sí, a qué matrices les voy a colocar los datos de especie y de hielo. Entonces, si el año que está en esta línea es 2009, entonces yo trabajo con las matrices del 2009. Caso contrario, ¿qué significa? Que el año fue 2019. ¿Sí? Como el año es el 2019, yo trabajo con las matrices del 2019, de especies y de hielo desde el 2019. ¿Ok? Recuerda que aquí, al definir estas matrices, están llenas de ceros. ¿Sí? Entonces, tú lo que debes hacer es, con este valor de hielo, lo debes colocar en su celda respectiva. Por eso digo, hielo, voy a colocarlo en esta matriz, pero en esta posición, fila, coma, columna. ¿Sí? Lo que estás aquí haciendo es una indexación y después asignas un valor a esa celda. Y lo mismo para cada una de estas sentencias. ¿Sí? Haces una indexación en la matriz y le asignas un valor a esa celda. Y ya. Especie lo colocas en una matriz de especie, hielo en una matriz de hielo. Y eso sería todo. No sé si es que todavía te queda dudas, Andrea, o me especificas un poquito más en qué parte te confundes. Listo. Ok, entonces continuemos. A ver, ya habíamos hablado de eso, ¿no? Las matrices que ya estaban definidas. Vamos a hablar aquí. Densidad hielo. Def. Densidad hielo. Recibe una matriz de hielo. Ok,
esta función densidad hielo recibe una matriz de hielo y retorna una tupla con la densidad de hielo para cada cuadrante. ¿Ya? Recibimos una matriz de hielo, aquí, matriz de hielo del 2019 o del 2009, da igual. Lo importante es que es una matriz de hielo. ¿Y qué debemos retornar? Una tupla con la densidad de hielo para cada cuadrante. Es decir, yo tengo que retornar una tupla que tiene la densidad de hielo para el cuadrante 1. Densidad de hielo. Luego, densidad de hielo para el cuadrante 2. Densidad hielo para el cuadrante 3. Y densidad hielo para el cuadrante 4. Eso es lo que yo tengo que retornar. Una tupla que contiene esos 4 valores. Ahora, ¿cómo calculo la densidad de un cuadrante? Fácil, me dice, es la cantidad total de sus celdas con valor 1 dividido para el número total de celdas del cuadrante. ¿Sí? Cantidad de celdas, sí, la cantidad de celdas con valor 1 dividido para el total de celdas. De esa manera calculas la densidad de hielo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo empezaríamos, chicos? ¿Qué tendría que hacer? Recuerden las funciones que ya me están dando aquí, ¿no? Bebul, ya. Pero recuerda que tu matriz, o sea, la matriz que tú recibes está enterita. Es una matriz como esta, ¿no? Una matriz así. Y tú lo que necesitas retornar es la densidad de hielo para cada cuadrante. ¿Ya? ¿Podríamos hacer un booleano? Puede ser. Vamos chicos, ¿con qué empezarían? Deben dar un paso exacto, dividir los cuadrantes. ¿Y cómo dividimos esos cuadrantes? Vamos, slicing. Sí, sí se hace con slicing, pero lean bien lo que tienen. Eso es un problema común. Vamos chicos, ¿cómo dividimos los cuadrantes de esa matriz? Porque necesito dividir los cuadrantes para calcular la densidad de hielo para cada uno de ellos. ¿Cómo lo hago? Y la función cuadrantes no devuelve eso. Así es. ¿Sí? ¿Lo podemos hacer con slicing? Slicing, sí, lo podemos hacer. Pero ya tenemos una función que lo hace. ¿Sí? La matriz, perdón, la función cuadrantes ya te retorna esos 4 cuadrantes. Entonces yo puedo decir Q1, Q2, Q3 y Q4 va a ser cuadrantes y le envío la matriz de hielo. De esa manera, sin hacer nada, simplemente llamando una función, ya tengo Q1, Q2, Q3 y Q4. Ya los tengo separados. Ahora, supongamos que solamente tenemos el cuadrante 1. ¿Cómo calculamos la densidad de hielo para Q1? ¿Cómo calcularíamos eso? Ahí sí con condición. Sí, podría ser. ¿Cómo puedo saber la cantidad de celdas con valor 1? Recuerden que la matriz de hielo solamente contiene 1 o 0. Se suma la matriz. Exacto. En este caso no era necesaria una condición booleana. Se puede hacer, sí, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque, miren,
Si yo tengo este vector, supongamos que tengo un vector de hielo. No coloco una matriz porque para no escribir demasiado. Ya, yo tengo ese vector de hielo y quiero saber cuántos 1 hay. Entonces, ¿qué hago? Simplemente lo sumo. Es decir, si yo sumo estos valores, ¿cuánto me va a dar? 1 más 1 más 1, 3. ¿Y cuántos 1 hay? 3. 3 números 1. ¿Por qué? Porque los otros todos son 0. ¿Sí? Entonces, si yo quiero encontrar la cantidad de números 1 que hay en esta matriz, lo único que tengo que hacer es eh, cantidad 1 va a ser igual a np.sum de un cuadrante, por ejemplo, Q1. ¿Sí? Y la densidad, ¿cómo la calcularía? Sería esa cantidad de unos dividido para el tamaño. ¿Y cómo saco el tamaño de ese cuadrante? Cuadrante 1.6. Y ahí ya tengo la densidad de hielo del cuadrante 1. Y este mismo proceso lo tengo que aplicar para cada uno de estos cuadrantes. ¿Qué creen que podría ser? Este es el proceso para calcular la densidad de hielo. Ahora, exacto, un forcito. Yo podría decir, no los voy a separar, sino que voy a decir tupla de cuadrantes. Recuerden, voy a mover un poquito esto. La función cuadrante ya te retorna una tupla con todos los cuadrantes. ¿Sí? Entonces no la voy a separar, sino que ya la tengo aquí. Tupla cuadrantes contiene eso de ahí. Cada uno de los cuadrantes. Ahora, ¿qué voy a hacer? Para cada cuadrante en esa tupla, yo voy a calcular su densidad, tal cual lo hice ahí. La cantidad de números unos, ¿cómo lo obtengo? Sumando ese cuadrante. Y la densidad, ¿cómo la calculo? Esa cantidad 1 dividido para el tamaño del cuadrante. Y ya está, ya tengo la densidad. Ahora, ¿qué hago? Puedo definir una lista de densidades y agrego en esa lista la densidad que acabo de calcular. ¿Sí? Luego retorno tuple de esa lista porque me pedían que sea una tupla. ¿Ya? Y ya estaría. ¿Sí? De esa forma yo calculaba todas las densidades para cada cuadrante, o sea, la densidad para cada cuadrante. A ver, chicos, ¿lo entendieron? Repito algo. Recuerden, como yo hago un tuple aquí, porque densidad actualmente es una lista, pero a mí me piden que es una tupla. Por eso aquí le aplico tuple, para que transforme esa lista a una tupla. Y eso lo retorno. Y hace size te da la cantidad de elementos. Eso hace size, Antonio, es una propiedad. Y te da la cantidad de elementos de una matriz. O de un vector también. Ya, por ejemplo, si la matriz es de 3 por 3 te daría 9. Multiplica sus dimensiones. O sea, igual que estén los ceros. ¿Por qué se pone open? Eso no me queda claro. O sea, sé que es por agregar, pero no me queda claro. O sea, igual que estén los ceros. ¿A qué te refieres con eso, Andrea? O sea, en size. Ah, claro, es que da igual, porque lo que hace size es darte la cantidad de elementos. No te importa, o sea, a size no le va a importar qué contenga esa matriz, sino cuántos elementos contiene. Y nada más. Ya, Alison. A ver, miren, aquí yo obtuve una tupla de cuadrantes, ¿sí o no? Entonces, para cada cuadrante en esa tupla, supongamos que estamos en la primera iteración. Entonces, Q es Q1, ¿sí? ¿Qué hago para calcular la cantidad de números unos? Simplemente sumar ese cuadrante, y eso es lo que hice aquí. Y luego, para calcular su densidad, ¿qué hago? Esa cantidad de números unos lo divido para la cantidad de elementos de esa matriz. Y ya tengo la densidad. Esa densidad la agrego a esta lista. Entonces, ¿aquí qué estoy calculando? ¿O qué estoy agregando? La densidad de hielo del cuadrante 1. ¿Sí? Luego, en otra iteración, Q1 va a ser el cuadrante 2. Perdón, Q va a ser el cuadrante 2. Y se repite la historia. Se calcula la densidad y se la agrega. Ahora, ¿qué estás agregando aquí?
la densidad de hielo del cuadrante 2. Y así para acá, en cada iteración, calculas la densidad de hielo de cada cuadrante. ¿Sí? Y al final lo que vas a obtener es una lista con 4 elementos. Densidad de hielo del cuadrante 4. ¿Sí? Listo. Y ya con esa lista, pues lo que haces aquí es retornar la tupla. Es decir, ya no una lista, sino entre paréntesis, o sea, una tupla. ¿Sí? Listo. Ya. Si no hay más preguntas con respecto a esta función, pues continuamos. Aunque la podemos probar, a ver. Primero voy a imprimir una matriz de hielo del 2009. Y luego imprimo densidad hielo y le envío esa matriz. Matriz de hielo del 2009. Para ver. ¿Ya? Entonces, esta es la matriz de hielo del 2009. ¿Y qué es lo que está aquí? Una tupla. ¿Que contiene qué cosa? La densidad para cada uno de esos cuadrantes. Dense cuenta que aquí salió 0,52, 0,52, 0,56 y 0,56. Interesante. Dio las mismas densidades en cada uno de esos dos. Desde por acá. No, pues obviamente va a salir la misma, pues es la misma matriz. Bueno, ahí dio esas cantidades. Y listo. Ya. Especie dominante. Especie dominante. Esta recibe una matriz de animales. Listo. Recibe una matriz de animales y retorna una tupla con los códigos de la especie que más se repite, es decir, dominante, en cada cuadrante. ¿Ya? Tengo que retornar una tupla con la especie dominante del cuadrante 1, especie dominante del cuadrante 2, especie dominante del cuadrante 3 y la especie dominante del cuadrante 4. ¿Qué es la especie dominante? La especie que más se repite. Ya, y aquí me dicen, la tupla tendrá el siguiente formato, que es lo que les acabo de mencionar. A ver chicos, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo empezamos? Primero llamar la función de cuadrante. Así es. Listo. Ya tengo mi matriz de animales separada en cuadrantes. Esos cuadrantes están contenidos en esta tupla. ¿Ya? Ahora, a veces es bueno particularizar, es decir, solo para ponerse un ejemplo para ustedes mismos. Yo quiero calcular la especie dominante del cuadrante 1. Supongamos que yo tengo un cuadrante 1. Te voy a decir, el cuadrante 1, ¿quién es? Es esa tupla indexada en 0, ¿sí o no? Porque recuerden que esa tupla es esto, ¿no? Una tupla que contiene cada uno de los cuadrantes. Si yo lo indexo en 0, pues obtengo el cuadrante 1. Ya. Aquí tengo el cuadrante 1, ahora quiero calcular la especie dominante de ese cuadrante. ¿Cómo hacemos eso? Recuerden que ¿quién es la especie dominante? La especie que más se repite. ¿Cómo calculo la especie que más se repite? En esa matriz. Recuerden que una matriz de animales contiene códigos, números que representan códigos. ¿Cómo haríamos eso? Vamos, ahí los quiero ver. ¿Qué pasó? Nada. Ya. Sí, podríamos utilizar esta función. Aguanta. Y el código de esa especie. ¿Qué tiró? Fue a comprar y no se qué tiempo.
voy en el tercero. Población especie, que retorna un tope con la cantidad total de animales de esa especie por cada cuadrante. Ok, sí, podría ser. Pero ¿cómo lo usaría? Porque este de aquí te retorna, por ejemplo, si tú le pasas el número 1, te retorna cuántos números 1 hay en el cuadrante 1, en el cuadrante 2, en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4. Es decir, 4 elementos. Un conjunto que sirva de contador. Un conjunto que sirva de contador. A ver, ahí esos dos conceptos no me cuadran. Conjunto es una cosa y contador es otra. ¿Podrías crear un contador? Sí. Pero la cantidad no sería el problema porque con esta función ya te da la cantidad de veces que está esa especie en cada cuadrante. Entonces, miren, Sí, cuéntenme. A ver, ¿alguien iba a decir algo? Ok. A ver, chicos, si ustedes tienen esto, supongamos que tienen esto. Tienen todas las especies, tienen un vector de especies que contienen todas las especies de su matriz. Supongamos que esas especies son, a ver, ahí, ya tienen un vector con todas las especies. Y aparte tienen un vector de cantidades para cada año, perdón, para cada cuadrante. Vector de cantidades del cuadrante 1. Y eso va a tener una cantidad para cada especie. Es decir, para la especie 0, en el cuadrante 1 hubieron 5. Para la especie 1, en el cuadrante 1 hubieron 2. Para la especie 2, en el cuadrante 1 hay 7. Para la especie número 3, en el cuadrante 1 hay 10 especies número 3. Recuerden que estas especies son códigos. Por ejemplo, el número 0 podría representar un oso polar. Acá podría representar, no sé, un lobo, y así. Son códigos. Acá están la cantidad de veces que cada especie se está repitiendo en ese mismo cuadrante. Ya, por ejemplo, aquí tienen, no sé, 20 números 4. Me estoy inventando los números, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces ya tiene un vector de cantidades del cuadrante 1 y un vector de especies. Y este vector de cantidades lo tienen para cada cuadrante, es decir, tienen uno para el cuadrante 1, uno para el cuadrante 2, otro para el cuadrante 3 y otro para el cuadrante 4. Ya teniendo todo eso, chicos, ¿cómo obtienen la especie dominante en cada cuadrante? Supongamos que, exacto, sacando el mayor, ¿no? Es decir, a ver, sacando el mayor nomás, así nomás, así. Si quiero sacar la especie dominante del cuadrante 1, ¿qué haría? el argmax Exacto, y popular. Espera. sí, exacto. Sacaría el argmax, por ejemplo, supongamos que el valor máximo aquí es el 20. Entonces, ese número 20, ¿qué posición tiene? 0, 1, 2, 3, 4. Ok, indexo ese número 4, esa posición 4, en este vector. Y ya está, me daría justamente el número 4. ¿Sí? Ok, obviamente estos valores deberían ser distintos, ¿no? Pero por práctica, pues no lo voy a poner a cambiar. Ok, así sería fácil, ¿no? Y ese mismo proceso yo lo puedo aplicar para cada cuadrante. Es decir, para este cuadrante le aplico un argmax y obtengo la especie. Y así sucesivamente. Pero ¿cómo construimos esto? Ese es el Y punto. Cuénteme, ¿qué se, podemos hacer? sa- se podría hacer un set por cada cuadrante. Un set, pero recuerde que eso es una matriz. Ya, primero concentrémonos en esto. ¿Cómo obtenemos un vector con las especies únicas de esa matriz? Hay una función específica. Unique. Exacto. Podríamos hacer eso. Podríamos decir, vector de especies es np.unique de
mi matriz de animales. Y cuando ustedes no especifican una dimensión en la que va a actuar esta función, aplana la matriz y simplemente te va a dar un vector que contiene las especies únicas, que es lo que nosotros queremos. Lo podemos comprobar llamando a la función especie dominante y le envío la matriz de especies del 2009. Ahora vamos a ver. De ahí está, ¿no? Un vector con las especies que les decía, ¿no? De 0 al 6. ¿Ya? Y ahí ya tenemos el vector de especies. Listo. Ahora necesito un vector con las cantidades para cada uno de los cuadrantes. Entonces, para hacer esto, yo me puedo guiar de la función población especie. ¿Por qué? Porque esta función, ¿qué hace? Recibe una matriz de animales y una especie en particular. ¿Qué es lo que te retorna? Una tupla con la cantidad total de animales de esa especie para cada uno de los cuadrantes. Es decir, si yo envío población especie, le envío la matriz de animales y le envío el número 0, ¿qué me va a retornar? La población para el cuadrante 1, la población para el cuadrante 2, población para el cuadrante 3 y población para el cuadrante 4. ¿Sí? Y así, vuelvo a repetir esto y ahora llamo el número 1, número 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, para cada especie de este vector, yo debo llamar a esa función. Ese para cada, ¿a qué le suena? A un for, ¿verdad? Para cada especie en mi vector de especies, ¿qué hago? Llamo a la función población especie. Y aquí no va a ser un 0, sino va a ser la especie que está ahí en el for. ¿Ya? Entonces, con este for, ¿qué hago? Si la especie es el número 0, obtengo la población en cada uno de sus cuadrantes. Entonces aquí yo podría crear estas listas vacías. Podría decir, bueno, en el momento no es un vector, pero ya lo haremos vectores. Todo esto va vacío, ¿no? O podríamos crear un vector y vamos agregando. ¿Saben cómo agregar elementos a un vector? ¿Sí? ¿No? Sí, eso lo hace con append. Miren, yo puedo crear un vector vacío. Debería funcionar, aunque un chance me dio un error al utilizar esa función, pero vamos a probar. Miren, voy a crear vectores vacíos. ¿Ya? ¿Para qué creo estos vectores vacíos? Porque aquí yo debo agregar la población de la especie a su respectivo cuadrante. Recuerden, yo tengo la población de la especie que tengo aquí para cada uno de ellos. Entonces, en mi vector de cantidades del cuadrante 1, yo voy a agregar append. Ya, aquí ustedes tienen que enviar el mismo vector y lo que quieren agregar, es decir, la población Q1. Ya, la sintaxis de append es vector igual np.append del mismo vector y el elemento que quieren agregar, por si acaso. Esta aquí es la sintaxis de append. Lo dejo por acá. ¿Sí? Luego, esto mismo lo voy a hacer en cada cuadrante. En el vector de cantidades del cuadrante 2, voy a agregarle la población para ese cuadrante. Y así. Población para el cuadrante 3. Y la población para el cuadrante 4. Y ese proceso se va a repetir para cada una de las especies. Y de esa forma ya voy a llenar todos los datos. Ya. A ver, miren. Entonces, ¿qué es lo primero que hicimos? Crear un vector con especies únicas. Todas las especies que están en la matriz de animales están en este vector. Luego, creamos un vector, o bueno, creamos vectores vacíos, uno para cada cuadrante. 4 vectores creamos. ¿Sí? Luego, para cada especie en el vector de especies, que es el que está aquí, ¿qué hice? Calculo la población de esa especie en cada uno de sus cuadrantes. Eso lo hago con la función población especie.
¿sí? Ya tengo la población de una especie en particular. Supongamos que la especie es la número 0. Entonces, esta función calcula la población de ceros en Q1, población de ceros en Q2, población de ceros en Q3 y así sucesivamente. ¿Ya? Supongamos que PQ1 fue 5, que PQ2 fue 10, que PQ3 fue 8 y que la población en el cuadrante 4 es, no sé, 15. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, estos valores son las poblaciones de esta especie en cada cuadrante. ¿Qué tengo que hacer? Agregar esa población a su respectivo vector de cantidades del cuadrante. Es decir, a cada uno de estos vectores. ¿Sí? Al vector de cantidades del cuadrante 1 le envío la población para ese cuadrante. Al vector de cantidades del cuadrante 2 le envío su población. Y así sucesivamente. ¿Cómo agrego un elemento a un vector con esta sintaxis? B es igual a np.mapping, el mismo vector y el elemento que ustedes quieren agregar. Y ya está, de esa manera, en esta primera iteración, agregaría 5, luego 10, luego 8 y luego 15. ¿Sí? En la siguiente iteración, cambio de especie. Ahora voy a tener la especie número 1. Y ahí, pues, van a haber otros valores. Supongamos que no hay especie número 1 en el cuadrante 1. Aquí sí hay una 6. No sé, 5. Y por acá, un 12. Ya, entonces se vuelve a repetir el proceso y se agrega. Aquí se agrega 0. Se agrega 6. 5 y 12. Como estos son vectores, no debo colocarles coma. Y así sucesivamente, chicos. Para cada especie se calcula la cantidad de especies en cada cuadrante y se lo agrega a su respectivo vector. ¿Ya? Recuerden que el vector de especies sería paralelo a cada uno de esos vectores. ¿Sí? Esta es la especie en la población, perdón, esta es la población para la especie 0 en cada cuadrante, población para la especie 1 en cada cuadrante y así. Y ya tengo los 4 vectores que habíamos mencionado. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues calcular la especie dominante. Entonces, la especie dominante para el cuadrante 1, ¿quién va a ser? Primero tendríamos que sacar una posición máxima, np.armax, del vector de cantidades del cuadrante 1, y luego en el vector de especies, indexo esa posición máxima. ¿Sí? Y este proceso lo repito para cada cuadrante. Vector para el cuadrante 2, especie dominante para el cuadrante 2, y así sucesivamente. Esto también lo podría meter en un for si yo quisiera. Sí, de hecho lo voy a meter en un for. Puedo decir, ya, cantidades, creo una lista con estos vectores. Luego, para cada vector de cantidades, en mi lista de cantidades, ¿qué hago? Calculo su posición máxima con argsort, de ese vector de cantidad, y obtengo la especie dominante. ¿Cómo la obtengo? Especies, el vector de especies, indexado en esa posición máxima. ¿Ya? Y acá voy a tener una lista con especies dominantes. Entonces, especies dominantes, agrego esa especie dominante. Luego retorno la tupla de esas especies. Y ya está. Esa sería la función de especies dominantes.
Se pone tuple Perdón. en tupla. Perdón, es tuple. Sí, sí, sí. Ahí sí. Gracias. Profe, ¿por qué el ArcSort? ¿En dónde? Ah, aquí. Porque recuerda que tú tienes un vector con las cantidades de cada especie. Eso lo habíamos mencionado en antes. Nos supone que aquí tú tienes, no sé, 10, 7, 6, 9 y 12. ¿Ya? Entonces tienes este vector de cantidades para el cuadrante 1 y tienes estas especies. Ambos son paralelos. Ahora, ¿cómo obtienes la especie que es dominante en el cuadrante 1 viendo cuál es el mayor? Así que estas son las especies y estas son sus cantidades. 0 está 5 veces. El número 1 no está ninguna vez. El número 2 está 10 y así. Entonces, claramente la especie dominante aquí, ¿quién es? El número 6. La especie número 6. Pero ¿cómo la puedo obtener? La posición del valor máximo, aquí, ¿quién es? 0, 1, 2, 3, 4. Voy a cambiarlo porque no se van a confundir. Ahí. Bueno, es que va a dar lo mismo siempre, pues. Ajá. Bueno, lo voy a dejar igual. Entonces, lo que les decía, ¿no? ¿Quién es el valor máximo? El número 2. ¿Cuál es la posición de ese valor? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esa posición me sirve para indexar en el vector de especies y obtener la especie dominante. Recuerda, vector de especies y el vector de cantidades. ¿Y no se puede usar mejor argmax? Puse argsort. Ah, sí, es argmax. Te estaba explicando argmax, pero no sé por qué puse argsort. Ya, sí, sí. O sea, estaba usando argmax, pero puse argsort. No sé, me bugué. Bueno, entonces eso. No sé si es que tienen alguna duda, chicos. ¿Lo pueden hacer de otras maneras? Supongo que sí. Pero creo que esta es bastante reducida en la medida de lo posible. Creo que con un doble for podría hacerlo más corto, pero bueno, esta fue la primera que se me ocurrió en este momento. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? Confirmen, ¿todo bien? Tupla de cuadrantes. Ya, incluso no me sirvió la tupla de cuadrantes al inicio, porque aquí ya me dan los valores. Ya, muy complicada esta función. Vector, creo que... A ver, sí, está bien, me parece. Demasiado. Creo que es suave, o sea, sí está más o menos. Ya. Recuerden que estos ejercicios ustedes aparte deberían practicarlos, ¿no? No solo plantear la solución que yo planteo, pueden irse por los caminos que ustedes deseen, pero lo que sí pueden hacer es comparar los resultados, ¿no? Si las dos soluciones son correctas, deberían dar los mismos resultados para los ejemplos particulares que planteen. ¿Ya? Eso sí pueden hacer. Si no entienden muy bien esta solución o creen que se pueden ir por otro camino para hacerlo más fácil, chévere, implementenlo. Pero deben compararlo. O sea, esta de aquí tiene que darte la misma solución que tú planteas, los mismos datos de solución o valores. ¿Sí? Listo, ahora vamos a ver la función migración especie. Ya recuerden además que esto es un examen pasado, así que si lo logran entender al 100, chéverazo, no van a tener problemas. Pero si todavía les falta un poquito, si se confunden aún, no se preocupen que igual esto es como que lo más de lo más que le pueden tomar. No, no, todavía no, todavía no. Hay esperanzas. A ver, migración especie. Ya, dice que recibe la matriz de animales del 2009.
Ok, a ver. Esta función recibe las dos matrices de animales, del 2009 y el 2019. Y además el código de una especie. Sí, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Cualquiera de ellos. La función debe retornar una tupla con dos strings. El primer valor corresponde al cuadrante. A ver, yo tengo que retornar una tupla con dos elementos. Un elemento aquí y otro elemento acá. Ya. Entonces, el primer elemento, es decir, el primer valor, corresponde al cuadrante. Q1, Q2, Q3 o Q4. Es decir, aquí va a haber un string. QX. Q1, Q2, Q3 o Q4. ¿Ya? Entonces, el primer valor corresponde a uno de esos cuadrantes donde hubo mayor población de animales de la especie del 2009. Es decir, QX va a ser el cuadrante que tiene eh, la mayor cantidad de especies. Sí, a ver. QX es el cuadrante donde. Ya me olvidé. A ver, cómo se los digo? QX contiene la mayor cantidad de esta especie para los cuadrantes de la matriz del 2009. ¿Sí? QX puede ser Q1, Q2, Q3 o Q4. Cualquiera de ellos. Entonces, si la especie es el número 5, ¿qué se hace? Se calcula la cantidad de especies aquí, aquí, aquí y aquí, pero tú lo que tienes que retornar es cuál de ellos fue el mayor. ¿Sí? ¿Cuál de ellos tiene la mayor cantidad de números 5? Ya. Eso es con respecto al primer valor. El segundo valor corresponde al cuadrante. Bueno, es lo mismo, pero para la matriz del 2019. ¿Sí? Vamos a llamarle aquí QY. Eso es lo que tengo que retornar, dos strings. El string del cuadrante 1 o el que sea, y el string del cuadrante QY. A ver, chicos, ¿cómo empezaría esta función? A ver, necesito calcular la especie que más... No. ¿Cuál es el cuadrante que tiene mayor cantidad de especies? Ya. Aquí mis especies dominantes. Esta no me sirve, ¿no? La función anterior. No recibe una especie, así que no me sirve. Ya, ¿qué haríamos, chicos? ¿Qué haríamos? Primero, ¿entendieron la función? Si no entendieron la función, no van a hacer nada. Más o la cosa es que no sé qué hacer. A ver, chicos, traten de entender esa función. ¿Cómo empezarían a plantear la solución a ese problema? Buscar en cada cuadrante el código de la especie. Sí, podría sacar la cantidad. Ya vi esto. ¿Se puede ocupar la función anterior? La función No, anterior. Ya, a ver. decía dominante. ¿Para qué me serviría la función especie dominante, chicos? Confirmo. ¿La podrían utilizar? ¿Qué hace esta función? Retorna una tupla que contiene la especie que más se repite en cada cuadrante. Pero esta función no me permite especificar nada. Es decir, aquí el análisis que yo tengo que hacer es solamente para la especie que yo recibo como parámetro. Entonces, esa especie puede ser 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? En cambio, la función de acá no me permite especificar el análisis para una especie en particular. No sé si es que me explico. Aquí se analiza con todas las especies, en cambio acá necesito analizar una especie en particular, que es la que yo recibo como parámetro. ¿Qué otra función yo podría utilizar? Población, especies. Así es. Eso sí podría utilizar. Yo podría decir, mira, población especie, le envío la matriz de animales del 2009
y la especie que yo recibo como parámetro. ¿Ya? ¿Y eso qué me va a retornar? La población de la especie de la matriz del 2009, voy a colocar 09, del cuadrante 1. Población de la especie de la matriz del 2009 para el cuadrante 2. Y así sucesivamente. Un poco lámpara el nombre de estas variables, pero que se entienda. ¿Sí? Entonces recuerden, la función población especie, ¿qué te retorna? Te retorna una tupla. Acá. Bueno, sí, te retorna una tupla. Una tupla que contiene la población de la especie para cada uno de los cuadrantes. Y eso te lo dicen aquí. Población de la especie del cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Ya por eso es que yo coloco aquí, al momento de llamar, coloco 4 variables. ¿Por qué coloco 4 variables? Para hacer una asignación múltiple. Es decir, esta población se va a la primera variable. Esta población del cuadrante 2 se va a la segunda variable. Y así sucesivamente. Ya tengo la población de las especies de cada uno de los cuadrantes. Perdón, la población de esta especie en cada uno de los cuadrantes. Listo. Ahora, ¿cómo puedo saber cuál es el cuadrante que tuvo mayor cantidad de especies o mayor cantidad de ejemplares de esta especie? ¿Cómo puedo saber? Incluso si yo quisiera, podría decir, mejor no lo separo, poblaciones en la matriz del 2009. ¿Y ahí qué tengo? Tengo una tupla con la población del cuadrante 1, población del cuadrante 2, población del cuadrante 3, población del cuadrante 4. Mejor lo tengo ahí. Con zoom. ¿Por qué? ¿Por qué aplicar un zoom si yo necesito saber cuál es el cuadrante que tuvo mayor cantidad de especies? Perdón, ¿cuál es el cuadrante que tuvo mayor cantidad de ejemplares de esta especie? Aquí ya tienes las cantidades. Supongamos que tienes estas cantidades. Mira. Tienes 15, 20, 18 y 22. ¿Ya? Entonces, estas son las poblaciones del cuadrante 1. Población de ejemplares de esta especie del cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Cuál es el cuadrante que tuvo mayor cantidad de ejemplares? El cuadrante 4. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Cuál es el cuadrante que tuvo mayor cantidad de ejemplares? Ahí. Armax, pero yo tengo la tupla. Se le puede hacer una lista. ¿Ya? Y una lista sí le puedo aplicar a Armax. O no, ¿qué dicen? Ahí se la volvió un vector. Ya. Sí, o lo puedo llevar directamente a un vector. Sí, si tengo una tupla también la puedo llevar directamente a un vector. ¿Ya? Entonces la posición del valor máximo va a ser np.armax envío. ¿Cuál es el vector que necesito cuál es el vector al que le quiero calcular la posición de su valor máximo? Y esto, ya tengo la posición máxima. Ahora, con esta posición, ¿cómo sé cuál es el cuadrante? ¿Qué podría ser? Se puede hacer un vector de Sí, unos un cuantos. vector o una lista de cuadrantes. ¿Sí? Nombres, cuadrantes. Y ahí colocamos, ¿no? Cuadrante 1, cuadrante 2. Si no lo tienen, lo pueden crear. ¿Sí? Cuadrante 3 y cuadrante 4. Ya tenemos eso. Entonces, el cuadrante QX, le voy a decir, va a ser nombres cuadrantes indexados en la posición máxima. ¿Ya? Y ahí obtendría el primer nombre de cuadrante que me interesa. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Repetir el proceso.
poblaciones de la matriz del 2019. Envío o llamo, perdón, la función población especie, pero ahora le voy a enviar la matriz de animales del 2019 y le envío la especie que recibo como parámetro. Luego la transformo a vector, el mismo proceso que ya apliqué. Luego saco el valor max, la posición del valor máximo con un argmax. Luego saco un cuadrante QY. ¿Sí? Nombre de cuadrantes indexado en posición máxima. Y ya está. Ya puedo retornar una tupla que contiene esos dos cuadrantes, QY y QX y QY. Y ya estaría. Esa es la función migración especie. Confirmen, chicos. ¿Les quedó claro? Repito algo. Este examen es de bastante utilizar las funciones anteriores. ¿Ya? Saber utilizar las funciones anteriores. Vamos, chicos, confirmen. ¿Todo claro? Repito algo. Aún falta la segunda parte. O sea, esto aquí es una parte del examen. Falta la segunda. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? ¿Todo bien? Ok. Ya. Entonces continuemos a la siguiente parte. Ya, esta es la última parte. Ambas partes corresponden a un único ejercicio. ¿Cuánto creen que valía ese examen, ese ejercicio? O sea, la parte que resolvimos y esta parte de aquí corresponde al mismo ejercicio. ¿Seguros? No, valía 100. O sea, era un mismo ejercicio todo el examen. Todo el examen era un solo ejercicio. La parte que ya resolvimos y el de aquí. Así que ese ejercicio costaba los 100 puntos. ¿Sí? Lo malo, o sea, lo bueno es que si entendiste la primera parte, chévere. Podías hacer el examen sin estar leyendo más cosas. Porque como ustedes tienen dos ejercicios, primero tienen que entrar en contexto en el primer ejercicio y después en otro ejercicio aparte. Porque normalmente los ejercicios no están conectados. En cambio aquí era un ejercicio solo. Ya entendían de qué iba todo, pero era largo, era muy largo. Ya, un ejercicio más o menos similar vamos a hacer esta semana, supongo que no sé qué día, el jueves quizás, o miércoles, como una especie de simulacro de examen, para ver qué tal nos va. Asimismo, ya tiene archivos, diccionarios, anidados creo, y matrices. ¿Y pandas qué pasó con eso? Pandas lo vamos a ver mañana, pero eso, esa es la clase sí no la voy a compartir. Pero pandas vamos a ver mañana. Pandas y creo que algo de Matplotlib, visualización de datos. Ok. Vamos a hacer por aquí. A ver, dice, para el siguiente numeral, asuma que tiene un diccionario con los nombres de todas las especies del Ártico en el siguiente formato. Dica especies con esta estructura, ¿no? La clave es el código de una especie y el valor asociado a esa clave es el nombre de la especie. Por ejemplo, acá, ya tengo ese diccionario definido aquí. Diccionario de especies es, la clave debería ser un entero, porque recuerden que teníamos valores enteros en las matrices.
Ya, ahí sí. El número 0, ¿quién era? Un delfín. El número 1, una ballena. El número 2, un cocodrilo. 3, venado. 4, halcón. 5, oso polar. Y 6, un pez globo. Ya, mañana van a ver que en Pandas vamos a mezclar el concepto de diccionarios se funde con el concepto de matriz. O el concepto de diccionario se funde con el concepto de vectores. Eso es una serie y cuando es con una matriz es un data frame. Y es chévere, es súper chévere esa parte de ahí. Pero bueno, entonces hasta el momento es lo que tenemos, ¿no? Un diccionario de especies. ¿Qué nos piden hacer? Crear la función, definir la función crear diccionario. Entonces recibo una matriz de hielo, una matriz de animales y el diccionario de especies. ¿Qué tengo que hacer? Me dice, recibe todos los datos que ya les he dicho. La función retornará un diccionario similar al que está aquí abajo. Ya. Este diccionario es de claves fijas o variables. Confirme. El diccionario TIT es de claves fijas o variables. Fíjate, Son fijas, ¿verdad? ¿Por qué crees que es variable Andrea? A ver, vamos a ver. ¿En dónde cambian? Ya, o sea, mira. El diccionario DIT, ¿quiénes son sus claves? Densidad de hielo y especies. Aquí abajo ya no tengo nada. No hay más claves. Solo tengo dos. Por eso el diccionario DIT tiene claves fijas. Simplemente densidad de hielo y especies. Ahora, ¿cuál es el valor asociado a densidad de hielo? ¿Qué es esto que está aquí? Uy. ¿Qué sería esto? Un nuevo diccionario, ¿sí o no? Y ese diccionario es de claves fijas o variables. ¿Qué creen? Vamos, el diccionario que está en rojito, ¿es fijas o variables? sería fijo. Fijas. ¿Por qué son fijas? Porque tengo todas las claves. Tengo Q1, Q2, Q3 y Q4. Ya no hay más. Entonces, este diccionario de aquí es de claves fijas. Luego, el valor asociado a la clave especies es este diccionario que está aquí. ¿Cuáles son sus claves? La especie. ¿Y cuál es el valor asociado? Una población total. ¿Ya? Estas claves son fijas o variables. En este caso son variables. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántas especies hay. Aquí pueden haber muchas especies. Miren, aquí en el ejemplo me muestran hasta el 67. ¿Sí? Ok, entonces ese es el diccionario que yo tengo que crear, que podría ser empezar diciendo lo siguiente. El diccionario DIT es un diccionario que tiene la clave densidad hielo. Como es una clave fija, yo la puedo crear directamente. ¿Cuál es el valor asociado? Un nuevo diccionario. Lo voy a dejar hasta ahí hasta el momento. Luego, la otra clave es especies. ¿Cuál es su valor asociado? Un diccionario. ¿Ya? Esa es la estructura del diccionario DIT que me piden crear. Dos claves, densidad de hielo y especies. Cada una tienen diccionarios asociados. Ahora, el diccionario densidad de hielo, es decir, este de aquí, el diccionario que está aquí, es también de claves fijas. Entonces yo lo puedo definir. Puedo decir Q1 con valor de 0, Q2 con valor de 0, Q3 con valor de 0. Y asimismo con Q4 con un valor de 0. ¿Ya? Y ya tengo mi diccionario DIT definido. ¿Por qué yo no le puedo dar valores al diccionario de especies, es decir, a este diccionario de aquí? Porque yo no conozco todas las claves. ¿Sí? Yo no conozco qué claves están en este diccionario, porque es un diccionario de claves variables. En cambio, ¿por qué si le di valores y claves al diccionario de densidad hielo? Porque yo conozco todas las claves. Q1, Q2, Q3 y Q4. ¿Se entiende por qué se hizo todo esto, chicos?
Os repito algo. Recuerden, si son fijas, lo pueden crear directo. Si son variables, pues lo tienen que dejar vacío. O sea, el diccionario vacío. Ya, a ver chicos, entonces, ¿qué hago? Me piden crear este diccionario a partir de matriz de hielo y matriz de animales. Y un diccionario de especies. ¿Qué podría hacer, chicos? No me dan más información. ¿Qué debería hacer, cracks? En densidad hielo, ¿qué creen que es este valor de aquí? 0.75, 0.11, 0.55. ¿Qué creen que es eso? La densidad de cada cuadrante. Ajá, densidad de cada cuadrante. Pero hay un problema ahí. Esta densidad de hielo es de cada especie. O sea, ¿es de una especie en particular o es de todas las especies? El promedio de densidades de todas las especies para cada cuadrante. ¿Qué creen que es? A ver, miren, ¿se acuerdan que hace un rato habíamos definido la función densidad hielo? ¿Qué me devolvía eso? Una tupla, una tupla que contenía la densidad de hielo para un cuadrante. Densidad de hielo. Ah, no, es que aquí yo me estaba confundiendo. No, estaba hablando tonterías. Es que la densidad de hielo no depende pues de las especies. La densidad de hielo simplemente era por los valores 1 y 0. Ya, me estaba mareando ahí. Bueno, entonces fácil, pues estos valores son los promedios que ustedes decían, ¿no? Simplemente la densidad de hielo de cada cuadrante. Y eso lo obtengo con la matriz densidad, perdón, con la función densidad hielo. Vamos a hacer eso, miren. Densidad hielo, le envío la matriz hielo y esto me va a retornar tres valores. Me va a retornar la densidad de hielo del cuadrante 1, densidad de hielo, cuatro valores, perdón, del cuadrante 2, densidad de hielo, cuadrante 3, densidad hielo, cuadrante 4, y ya está. Eso es lo que me va a retornar y yo la puedo llamar en esta línea y aquí en vez de colocar ceros, coloco la densidad de hielo correspondiente. ¿Sí? Y ahí ya tengo lleno el diccionario de densidad de hielo. Ya está. Ahora, ya llené el diccionario de densidad de hielo. ¿Cómo lleno el diccionario correspondiente a la clave especies? ¿Qué dice que contiene? Claves son los códigos de cada especie y los valores asociados son la población total. Es decir, la población total de esa especie en toda la matriz. Porque no me lo separa acá por cuadrantes, simplemente en total. Entonces, ¿qué debería hacer, chicos? Para sacar la población total no se hizo ¿Una función? una función ya. Sí, había una función que era la que ya me daban definida, que era población especie. ¿Se acuerdan qué retornaba esa función? Estaba por acá, miren. En parte 1 me decía, la función población especie retorna una tupla con la cantidad total de esa especie para cada uno de los cuadrantes. Es decir, la población de una especie aquí, aquí, aquí y aquí. Si yo quiero la total en toda la matriz, a esa tupla, ¿qué le puedo hacer?
Recuerden, esto es lo que me devuelve la función población-especie. Una tupla con 4 elementos. Cada elemento corresponde a la población en un cuadrante respectivo. ¿Sí? Si yo quiero la población total, debería sumarlo. Sumar esos elementos. Entonces, para una especie en particular, si yo quiero su población total, pues sumo esa tupla que me devuelve. Pero, ¿cómo hago? Pues yo cómo sé cuáles son todas las especies que existen. ¿Con quién me puedo apoyar? En el diccionario. Así es. Puedo decir, miren, para cada especie en el diccionario de especies, ¿qué voy a hacer? Población, especie, envío la matriz de animales y le envío a la especie en particular. ¿Ya? Con eso, ¿qué consigo? Obtener una tupla con las poblaciones en cada cuadrante. Entonces, como yo quiero un total, sumo esos valores para obtener un total en la matriz de animales de esta especie. Por ejemplo, si la especie es la número 0, tupla poblaciones, ¿qué va a devolver? Una tupla que contiene 4 elementos. El primer elemento corresponde a la cantidad de números ceros que hay en el primer cuadrante. Supongamos que hay 5. En el segundo elemento, 10 números ceros para el segundo cuadrante, 3 números ceros y 7 números ceros. ¿Ya? Y esta población es la población de números ceros en cada cuadrante. Pero a mí me interesa en toda la matriz, entonces sumo esos valores. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la estructura de este diccionario? Las claves son una especie y el valor asociado a una población. Listo. Diccionario indexado en la clave especies. Diccionario en la clave especies. ¿A quién accedo? Al diccionario que está aquí. A ese diccionario yo le voy a agregar esa clave con un valor asociado que es total. ¿Sí? Por ejemplo, si la especie es 0, el total aquí ¿cuánto me da? 25. Entonces aquí voy a agregar la clave 0 con un valor de 25. ¿Sí? Y en la siguiente iteración la especie va a cambiar. Supongamos que la especie cambia un valor de 1. Entonces se calcula su total y supongamos que dio 10. Entonces aquí se agrega 1 con un valor asociado de 10. Y así sucesivamente. Y ya está. Con eso ya llenamos nuestro diccionario. ¿Sí? Vamos a imprimir, crear diccionario. Le envío la matriz de hielo del 2009, la matriz de animales, la matriz de especies del 2009 y el diccionario de especies. Listo, vamos a imprimir para ver qué tal. Y ahí está todo, ¿no? Densidad de hielo tiene un diccionario con ¿cuántas claves? Con 4. Q1, Q2, Q3 y Q4. Cada uno con su densidad de hielo. Luego, especies, otro diccionario que contiene como claves cada una de las especies. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y su valor asociado es el total de números ceros que hay en la matriz. Total de números unos que hay en la matriz y así sucesivamente. Y hasta ahí ya tienen su diccionario. ¿Ya? A ver chicos, ¿alguna duda? Si recordaban bien qué hacían las funciones anteriores, no les iba a dar no debería haberles dado mucho problema esta función. Porque era corta, en realidad era corta. ¿Ya? Ok, si no hay dudas, pues continuamos. Me dice luego, implemento un programa principal. Ok, ese es el programa principal. ¿Qué me dice? Forme las matrices a partir del archivo 2009. Bueno, eso ya lo tenemos acá, ¿no? Aquí. Simplemente en el programa principal yo tengo que llamar a la función crear matriz. Ese es el literal número 6. Ahora, para el número 7,
muestre por pantalla el código de las especies que en el 2019 son comunes, es decir, se repiten, para los cuadrantes Q1, Q2, Q4, pero que no existan en Q3. Este de aquí es interesante. Miren chicos, mucho ojo con aquí. Muestre por pantalla el código de las especies que en el 2019 son comunes, es decir, se repiten, pero para los cuadrantes, perdón, se repiten para los cuadrantes Q1, Q2 y Q4, pero que no existen en Q3. ¿Cómo hacemos eso? ¿A qué creen que le suena ese tipo de operaciones que están nombrando ahí? El que más se repiten era el del espacio dominante, ¿no? Ya, pero miren, no es la que más se repite, sino, a ver, muestre por pantalla el código de las especies que en el 2019 son comunes. Es decir, se repiten para los cuadrantes Q1, Q2 y Q4. ¿Cuáles son las especies que tienen en común estos cuadrantes? Esas especies, yo debo seleccionar de esas especies, pero que no existan en Q3. Ese que no existan, ¿a qué creen que se refiere? Eso es un tema de una colección, una de las colecciones que ustedes aprendieron. Not in, pero eso no es una colección, pues. A ver, ese tipo de operaciones serían operaciones entre conjuntos. ¿Sí? Ahí me hablan de intersección. Y ese, pero que no exista en esto, ¿qué tipo de operación es? Unión, intersección, diferencia, así es. ¿Sí? Lo que está aquí, pero que no exista acá. Es una diferencia. Ok, entonces chicos, a ver, ¿cómo obtenemos las especies que son comunes en el cuadrante 1, cuadrante 2 y cuadrante 4? ¿Qué deberíamos hacer? La función que ya daban, la de que separaban los cuadrantes. Así es. Yo podría obtener Q1, Q2, Q3, Q4 y Q4. No, ¿ya? Y voy a decir cuadrantes y le envío la matriz. ¿Qué matriz? La matriz del 2019. La matriz de especies. Matriz de especies del 2019. ¿Ya? De esa forma yo ya tengo los 4 cuadrantes separados. Ahora, ¿cómo sé las especies comunes entre Q1, Q2, Q3, perdón, y Q4? ¿Cómo sé las especies que se repiten entre esos dos, entre esos 3 cuadrantes? ¿Qué debería hacer? Intersección, pero tienes vectores, perdón, tienes matrices. Recuerda, este es la matriz cuadrante 1, matriz cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Cómo podrías hacer? Transformada a conjunto. ¿Puedo transformar una matriz a conjunto? Vamos. Voy a aplicar unique. Especies de Q1.
np.unique del cuadrante 1. Con eso que obtengo un vector que contiene todas las especies de cuadrante 1 sin repetir. Luego a ese vector sí le puedo aplicar un set, si bien recuerdo. ¿Ya? Y así mismo, especies del cuadrante 2. Y luego especies del cuadrante 4. ¿Qué tendría que hacer entre todos ellos? Una intersección. ¿Cómo sería? Especies del cuadrante 1 se intersecta. Especies del cuadrante 1 se intersecta con las especies del cuadrante 2. Y el resultado de eso se intersecta con las especies del cuadrante 4. Y ahí ya tengo las especies comunes entre Q1, Q2 y Q4. ¿Sí? Luego, ¿qué me piden? Las comunes entre ellos, pero que no existan en Q3. Entonces, las especies que me piden, se puede decir resultado, es lo que está en la intersección. Vamos a definir a las especies de Q3, pero que no está en las especies de Q3. ¿Sí? Lo que está en la intersección de estos tres conjuntos, pero que no está en las especies de Q3. Eso es lo que pedían, una operación entre conjuntos. ¿Sí? Y ya estaría. Ya, recuerden, chicos, si quieren sacar los valores únicos, np.unique. ¿Para qué le aplico set? Para poder aplicar estas operaciones de intersección. ¿Sí? Abramos ejecutable para ver si es que no se cae. Y todo bien. Listo. Eso es con respecto al literal 7. Vamos a ver el literal 8. Nos dice. Bueno, si no hay preguntas, ¿no? Ahora vamos a ver. Resultado, puede que salga un set vacío. Porque puede que no exista. Así es, set vacío. ¿Por qué? Probablemente, pues, esta operación no me da ningún valor. A ver, vamos a ver cuál es la intersección. La intersección son todas. Miren, quiere decir que todas las especies están en el cuadrante 1, en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4. ¿Ya? ¿Y cuáles son las especies del cuadrante 3? Deberían también ser todas. Ahí está. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que todas las especies están en todos los cuadrantes. Entonces, al aplicar esta diferencia, no hay ningún elemento que esté aquí, pero que no esté aquí. ¿Sí? Pero eso no nos interesa en realidad. Lo importante es haber aplicado lo que nos pedían. ¿Sí? Y ahí estaría. Ok, 8 me dice los siguientes dos numerales se resuelven juntos. Determine si ha habido migración de la especie con código 3. Tenemos que determinar si ha habido migración de esta especie. Existe migración si el cuadrante con mayor población en el 2009 y en el 2019 son diferentes. A ver, tengo que determinar si hay migración para la especie con código 3. ¿Cómo se hace migración si el cuadrante con mayor población en el 2009 y en el 2019 son distintos? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo verificar si esos cuadrantes son distintos? ¿Hay una función que me ayuda para eso? Sí, ¿verdad? Recuerden que nosotros implementamos la función migración especie. ¿Qué te retornaba eso? Una tupla que contenía dos cuadrantes, Qx y Qy. ¿Qué representaba Qx? El cuadrante con mayor población para la matriz del 2009. ¿Y qué representaba Qy? El cuadrante con mayor población para la matriz del 2019. Entonces, ¿qué debería hacer aquí? Llamar a esa función. Migración especie, matriz de especies del 2009, matriz de especies del 2019 y
una especie. ¿Cuál es la especie? La especie con código número 3. ¿Por qué el número 3? Porque eso es lo que me especifican aquí. ¿Sí? Con código 3. Y ya estaría. ¿Cómo se hace migración? Fácil. Aquí tengo que... Perdón, aquí yo recibo dos cuadrantes, no QX y QY. Hay migración si QX es distinto que QY. ¿Ya? Y ahí estaría. Con eso yo puedo determinar si hay migración o no. No me piden que haga nada, simplemente que determine. Esto aquí te va a determinar eso. Si son distintos, hay migración. Y si no son distintos, pues no. Te va a retornar true en el primer caso y false en el segundo. Ahora, 9. Una posible explicación para la migración de una especie puede ser el deshielo. Entonces, si existió migración de la especie con código 3, del cuadrante con mayor población en el 2009, que es QX, al cuadrante con mayor población en el 2019, que es QY, muestra la diferencia positiva o negativa de densidad de hielo del 2009 al 2019 para el cuadrante QX. Es decir, calcule la diferencia con la siguiente fórmula. Diferencia es densidad del cuadrante QX en el 2019 menos densidad de... Debería ser QX. Debería ser QY. Acá. Aquí debería ser QY y acá QX. A ver. Sí, esto debería ser al revés. ¿Qué me dice? El cuadrante con mayor del 2009 al 2019 para el cuadrante QX. Ok, solamente para el cuadrante QX. A ver, aquí ya me confundí un poco. Si existió migración... Ah, ya entendí. A ver, si existió migración, tenemos que... QX, ¿quién es? El cuadrante con mayor población en el 2009. Si existió migración, yo tengo que mostrar esto, esa diferencia. La densidad de QX en el 2019 menos la densidad de QX en el 2009. Nada más. Ya, por ejemplo, si migración especie retorna Q1 y Q4, la diferencia será la densidad de hielo en el 2009 del cuadrante Q1 menos la densidad de hielo en el 2019 del mismo cuadrante Q1. ¿Qué deberíamos hacer? Si existe migración, ¿qué hago? Tengo que encontrar la densidad de hielo para el cuadrante QX. ¿Cómo puedo saber la densidad de hielo para ese cuadrante? Eso yo lo puedo obtener con la función, con una de las funciones. Ya, con densidad de hielo, ¿no? Esta función que te retorna una tupla con la densidad de hielo de cada uno de los cuadrantes. Entonces yo puedo decir, densidad de hielo, le envío la matriz de especies del 2009 y esto me va a retornar las densidades en el 2009 para cada cuadrante. Luego, las densidades en el 2019, ¿cómo va a ser? Densidad hielo del 2019, espera, densidad hielo, le envío la matriz de hielo, aquí es matriz de hielo, y aquí también matriz de hielo, del 2019, y ya tengo las densidades en el 2009 y densidades en el 2019. Yo necesito calcular densidad en el 2009 para QX y densidad en el 2019 para QX también, para el mismo cuadrante. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo aquí tengo a QX, pero ¿cómo sé cuál cuadrante es? ¿Cómo sé si es Q1, Q2, Q3 o Q4? Listo, yo puedo crear cuadrantes, o yo lo había definido por acá, pero creo que fue dentro de una función, sí, aquí. Entonces ahora lo voy a definir en el programa principal. Voy a definir lo siguiente, los nombres de los cuadrantes, y voy a buscar la posición de ese cuadrante en esa lista. Nombres de cuadrantes, busco a QX.
De esa forma yo obtengo cuál es la posición del cuadrante QX, si es Q1, Q2, Q3 o Q4. Es decir, si es 0, 1, 2 o 3. ¿Ya? Con esa posición puedo sacar la densidad. Densidad en el 2009 sería densidades en el 2009 indexado en la posición. Y luego, la densidad para el 2019 sería densidades del 2019. A ver, del 2019 indexado en la misma posición. Y la diferencia es lo que me decían. Diferencia era la densidad en el 2019 menos la densidad en el 2009. Y ya estaría lo que me pedían, ¿no? Simplemente imprimo esa diferencia y ya. ¿Sí? Entonces, recapitulando, primero obtengo la migración de la especie y de esa forma yo obtengo Qx y Qy, ¿no? Y me decían, hay migración cuando estos son distintos. Entonces, listo, si hay migración, yo debo mostrar por pantalla esta diferencia. ¿Y cómo calculo esta diferencia? Con la densidad del cuadrante Qx en el 2019 menos la densidad del cuadrante Qx en el 2009. Ya. Para ello, yo lo que hago es llamar a la función densidad hielo. Le envío las matrices de hielo y de esa forma yo obtengo las tuplas de densidades. Recuerden que esas tuplas contienen 4 elementos. 4 elementos. Densidad de hielo para el cuadrante 1, densidad de hielo para el cuadrante 2, densidad de hielo para el cuadrante 3 y densidad de hielo para el cuadrante 4. Y lo mismo acá. Solo que para distintos valores porque son distintas matrices. ¿Sí? Entonces, 4 elementos es paralelo a la lista de nombres cuadrantes. ¿Ok? Supongamos que Qx fue Q3. Entonces, yo necesito calcular estas densidades para Q3. ¿Cómo lo hago? Con index. Primero busco la posición de Qx, lo busco en los nombres de los cuadrantes. ¿Cuál será esa posición? 0, 1, 2. La posición 2. Con esa posición yo sé que debo acceder a estas dos densidades. Y por eso hago esas indexaciones con posición. Y obtengo las dos densidades que yo necesitaba, que es lo único que me falta hacer, restarlas e imprimir. Y ya estaría. ¿Sí? Este examen era bastante denso, por decirlo así. Ya no me dicen nada con respecto a si no existió o no. Dicen, si existió migración, hago esto. Para ello voy a poner un agregado. Caso contrario, print, no existió migración. Ejecutamos y aquí me muestra una diferencia. Si me muestra una diferencia es porque sí existió migración, es decir, que Qx era distinto de Qy. ¿Ya? Y ahí estaría, chicos. Este sería el examen y con eso ya obtendrían los 100 puntos. Es largo, un poquito largo. Desde aquí empieza. ¿Ya? A ver, chicos, ¿tienen alguna duda? Con todo igual, ahorita les paso el código para que lo tengan ahí y puedan practicar. Asimismo, el archivo ya se los he enviado, el archivo con los datos. Ya. Si no tienen ninguna duda, dejaría la clase hasta aquí, chicos. Recuerden que el miércoles creo que vamos a hacer, no sé si es que miércoles, martes o miércoles, haremos un ejercicio de examen, o sea, un simulacro de ejercicio de examen. ¿Ya? Yo les estaré avisando por el grupo para poder practicar. Ya me dio el examen. Pues sí, o sea, deberían esperarse lo peor para este segundo examen. Así que deberían practicar bastante. Esperen lo peor para este examen, así que practiquen lo suficiente. ¿Ya? Chicos, entonces si no hay dudas, lo dejaría hasta aquí y nos vemos entre semana. ¿Ya? Para los demás chicos, ¿no? Y los del curso, pues nos vemos mañana en la clase de pandas. Listo chicos, entonces me despido, cuídense.
Bye.